Hola y bienvenidos nuevamente al curso de SQL Server. En este video vamos a mirar qué es una foreign key, ¿sí? O una clave externa o una llave foránea en español, ¿sí? Aquí tengo, un pequeño concepto, es un concepto utilizado en bases de datos relacionales, ¿sí? Para establecer una relación entre dos tablas, ¿sí? Una columna es una columna o conjunto de columnas en una tabla que se relacionan con la clave primaria de otra tabla, ¿sí? Las funciones principales de una clave externa o una clave foránea es mantener la integridad referencial entre las dos tablas. Por ejemplo, para entenderlo mejor, un ejemplo. Tenemos dos tablas diferentes, por ejemplo, una tabla llamada A o una tabla llamada B, digamos que es un ejemplo. O sí, podemos llamarla así, ¿sí? La tabla A tiene una columna que es su clave primaria o primary key, y la tabla B tiene una columna llamada foreign key o clave foránea. Esta columna foreign key o llave foránea en la tabla B hace referencia a la clave primaria de la tabla A, ¿sí? Por ejemplo, llamemos la tabla A como tabla clientes, ¿sí? La tabla cliente tiene una llave primaria de ID cliente, ¿sí? Nombre, email, ¿sí? Digamos, es un ejemplo. O podemos, a ver, base de datos, nueva base de datos, vamos a colocarle ejercicios, ¿sí? Colocarle, a mí me gusta siempre colocarle ejercicios. Sí, me gusta colocarle en español, digamos, ok, ¿sí? Vamos a mirar la base de datos, debe estar aquí, ejercicio, ejercicio, listo, está. Vamos a crear acá un diagrama, ¿sí? Para que usted close, y vamos a colocarle la tabla aquí. A ver, ¿cómo llamaríamos? La llamaríamos de una manera así, la llamaríamos así, TA cliente, tabla, vamos a colocarle TV a cliente, ¿sí? En esta tabla de clientes tenemos el ID, cliente, ¿sí? Obviamente va a ser el tipo entero, ¿sí? Tenemos también nombre, voy a colocarle varchar de 50. También tenemos el email, perdón, email. El email va a ser, digamos, varchar, digamos, de unos 50, es para, es un ejemplo, ¿sí? Entonces, acá vamos a crear otra tabla llamada TV B pedidos TV
pedidos, ¿sí? Llamémoslo así, llamémoslo así. En esa tabla de pedidos tenemos la clave. Obviamente en la tabla A va a ser la tabla primaria. Y en la tabla B también obviamente aquí va a haber ID. Colocarle pedidos, ¿sí? De tipo entero, ¿sí? También va a tener la clave foránea, que es esta. Vamos acá, ¿sí? Vamos a colocarle también de tipo entero, int, ¿sí? Y va a tener a ver, fecha, voy a colocarle así, fecha, colocarle fecha de pedido y a colocarle total. El total va a ser de tipo, así me veo, decimal, y este decimal le va a colocarle 10,2. Aquí no va a colocarle 18 sino 2. 10,2. 10,2. Y este todavía va a ser un varchar de 50. Perdón, acá no va a ser, aquí va a ser podemos colocarlo date o date time. Date time, ¿sí? Para que guarde la fecha y la hora, ¿sí? Entonces, en esta tabla, aquí, para agregar la tabla, perdón, la llave primaria, nos vamos acá, agregar primary key o llave primaria o set primary key. Le damos aquí y se nos agrega. Y acá, ¿sí? Tenemos estas dos. Seleccionamos con Shift y agregamos las dos llaves primarias, ¿sí? Entonces, esta es la llave primaria de la tabla pedidos, ¿sí? Y estas son las dos claves primarias. Bueno, obviamente ya estaba diciendo la llave foránea de la clave esta. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? En este caso, la columna ID cliente es en la tabla B es la foreign key y la vincularemos, digamos, con la columna ID de la tabla de la tabla clientes con el ID clientes. En la tabla B debe existir previamente la columna ID de la tabla A, ¿sí? Garantizando así que no se puedan crear pedidos para el cliente que no existan en la tabla clientes, ¿sí? Por ejemplo, entonces aquí podemos seleccionar y agregamos acá y aquí. ¿Se dan cuenta? Relacionamos, ¿sí? Podemos hacer esto aquí para que nos quede acá, digámoslo ahí, ¿sí? Y esto lo podemos, hagámoslo acá, ¿sí? Para que quede con así. Si ustedes se den cuenta que queda ahí la tabla con el ID cliente. Se dan cuenta que si cuando pasamos el mouse dice relacionado con la FK, TV pedidos, con la tabla clientes, ¿sí? Que nos dice que está relacionado. Entonces,
El uso de claves externas ayuda a mantener la coherencia y consistencia en una base de datos, ¿sí? Así asegurando que las relaciones entre las tablas sean válidas y se eviten inconsistencia o otro también es el tema de redundancia o de duplicación de datos, ¿sí? Además también esto facilita la realización de consultas que involucren datos de múltiples tablas mediante operaciones de la sentencia join, ¿sí? De unir, digamos, varias tablas, permitiendo acceder a información relevante de diferentes tablas al mismo tiempo, ¿sí? Por eso es importante el tema de las relaciones entre las tablas, ¿sí? Para, digamos, para evitar redundancia, para una mejor consulta en la información, ¿sí? A ver, entonces, como le he dicho, la tabla, nos enfocamos aquí en la foreign key, ¿sí? De la tabla. Y a ver, problemático, que se me quedó acá. Entonces, perdón, podemos decir que en contexto, digamos, de base de datos relacionales, una clave foránea o llave foránea o una clave ajena también se le puede llamar, es una limitación referencial entre dos tablas. La clave foránea identifica una columna o grupo de columnas en una tabla, que se refiere a una columna o grupo de columnas en otras tablas. ¿Listo? Entonces espero que me haya explicado bien y me hayan entendido el concepto de clave foránea, ¿sí? Bueno, nos vemos en el siguiente video.